Entonces, hasta acá estudiamos que quemar la vaca significa entender que la vaca viene del toro de la Merkavá, y por lo tanto es algo muy elevado, muy kadosh. Solo que aquí bajó en una representación como vaca, que no se sabe a dónde te puede llevar. Carne. Entonces, quemar la carne significa empezar a desarrollar justamente esa fuente que tiene y no esa expresión primaria que tiene. ¿En qué consiste? Quemar la vaca en sacar y no irse por la expresión primaria. Eso se llama itkafia, en otras palabras. Pero no hay que eliminar la vaca por total. Hay que revelar su esencia. No es mala las ganas de tener algo. No es malo el querer hacer algo. No es algo malo. La taibe no es la mala. La expresión. Gimel, Saif Gimel, página Nun Zain, Beine, Bechinat, Rifata para Leifet, yo de Ata, Bejol de Babja, Bishnei Tzareja. Dijimos el hecho de quemar es el concepto de amar a Hashem con los dos yetzes. Veo Bechinat Ratzoim, Ratzli Bechai Yetzoda, Shebalev. ואחר כך צריך להיות בחינת שוב, והוא עניין מה שכתוב, ונתן עליו מים חיים אל כלים. זה כמו מים חיים הם הנובעים מתחת הארץ שמקורם הוא באלם, בתוך הארץ, ונשאבים מאלם אל הגילוי, כך הנה הוא יתברך נקרא מקור מים חיים. כי הוא ששימו דכל ששימים, ותמירו דכל תמירים. אנוכי מי שאנוכי. וממנו יתברך נמשך מבחינת מים חיים, היא התורה, שהיא בבחינת חוכמה אלאה, שנאמר בה, והחוכמה תחיה. ולכן נאמר ימותו ולא בחוכמה. Entonces, después de tener todo este eifer, ¿qué significa tener este eifer? Lograr tener la esencia del alma animal. Es decir, esa voluntad que tenía el alma animal, esa taibe que tenía el animal, lo usaste para Kedushá, eso era razón. Después tiene que haber un trabajo de Shov. ¿En qué consistía el Shov? Agarrar a una ceniza y ponerle agua viva. Lo más ridículo que puede haber, lo más hok que puede haber. Agarras una ceniza y ya aparece. Claro, y Benatán alav maim chaim, y le pones agua viva. ¿En qué consiste agua viva? Físicamente, ¿qué era el agua viva? Dice el Alter Rebbe, agua viva significa que tiene que ser que encontraban agua que no de un río, sino que corre debajo de la tierra. Un mayán tiene que ser una fuente, un manantial. Correcto. Pero tenía que ser tal tipo de manantial que no se seca ni siquiera una vez en 7 años. No, son datos. Es como si ya pasó de repente 5 años, de repente hubo, listo, dejaban de tomar de ahí. Tenía que se secó. No, pues, es decir, que tenía que ser vivo, mamesh. Era agua de lo más profundo que no ha cesado nunca, que está desde Sheshet Yemei Bereshit. Eso era el Mayim Chaim, eso era el concepto del agua viva. ¿Qué significa en nuestro contexto? Es la fuente de toda vida. La fuente de toda vida, es Anochi Mishe Anochi, la esencia máxima de Hashem. En el idioma del Zohar se llama Sesimu de Kol Sesim, lo tapado de lo tapado, lo oculto de lo oculto, el secreto del secreto.
Y cuando Hashem dio la Torá, ocupó esa palabra y dijo, Onoiji, yo te estoy entregando la Torá. Es decir, la Torá es la fuente de toda vida. Por eso está escrito que... sí, es por eso, lo oculto de lo oculto. Anojí, un poquito, acá tengo un vaso para que no tengas que traer otro vaso. Siempre lo paraban una vez. Ya, por eso está escrito, vea Jochma Tehaye, la sabiduría revive. O está escrito, Yamutu Belobe Jochma. Mueren Bejochma, pero no con Aleph. Morirán, pero sin Jochma, es decir, con Jochma no se puede morir. Con Torah, con la verdadera sabiduría, no hay muerte. Porque es vida, es la fuente de vida. La fuente de vida no muere, solo tiene vida. ¿Qué puede morir? Lo que no es la fuente de vida. Muerte, exactamente. La fuente de la vida no puede, como la sal no se pudre. No es que la sal se pudre, la sal nunca se pudre el alimento. Que a Jochma y Bejinat Eitz Chaim. La Jochma es el árbol de la vida, entonces es vida. הנה המשכה זו דמים חיים הוא אל כלי דווקא, שאין מעשה המצוות שהם בחינת כלים, כי רמ"ח מצוות עשה נקראים רמ"ח איברים למלכה, שכל מצווה ומצווה היא בחינת כלי מיוחד לגילוי אור, כמו בתפילין הגילוי הוא בחינת מוחין ובצדקה בבחינת חסד. וכן אותיות התורה הן גם כמבחינת כלים. Entonces, después de que la persona descubrió que la taba no era mala, que su voluntad para el pecado no era lo malo era que se expresara eso en el mundo, que la energía se agarre a algo, eso era lo malo, que la energía se agarre o en Dibur, o en Machshavá, o en Masé, eso es lo malo. Pero el hecho de que está, no es lo malo. Eso, Dios lo creó. No puede haber mala. Cuando nosotros descubrimos eso y no usamos esta tinta, la persona en realidad empieza a amar a Dios con dos almas. No solo con la divinidad pura que Dios le dio, sino con la divinidad oculta, con el alma animal. Eso es todo, eso es razón. Todo eso es el concepto de salir, de escaparse de donde uno está. Pero después tiene que haber show. Hashem te dice, Natan Alav, Maim Chaim el Kel, tienes que agarrar el agua viva a un kli. Ahora tienes que, esa energía Kadosh que tienes, tiene que agarrarse. Solo que sea un kli de Ketusha. No puede quedarse per se el amor por Dios. Tiene que haber un shock. Porque tú removiste la clipa, quemaste. Tú ya te diste cuenta que amas a Dios. Shoen, aparentemente ya está bien. No. Ahora, Benatán Alamayim Jaim el Kel. Por más que te sientes cerca de Dios y sientes que estás amando a Dios y quieres buscar a Dios, el Maim Jaim el Kel agarra la fuente de la vida, que es la Torah, y exprésala en un recipiente. Que en general son las mitzvot. Las mitzvot. O las letras de Torah. Expresa, agarra esa energía y empieza a expresarla, amárrala a un clic. Haz un tefilín, o compra un tefilín, compra una mezuzá, entonces ¿qué se convierte? Que agarraste algo físico, un acto físico, y en vez de encriptarle la tabá que tú tenías, tienes que encriptar la krushá que tienes. Sí. Cada palabra es un recipiente a una idea. Entonces, ¿qué
tienes que hacer ahora inmediatamente Shov, habla palabras de Torah. Entonces, si uno no siente ese amor a Dios, Todavía no ha removido. no ha sido quemado completamente. La vaca no ha sido quemada. Uno no siente, o hay quemado, siente. Pero debe ser amor. Porque uno cuando hace una actividad, no lo siento. Pero por otro lado, uno tiene en mente, uno dice amor, yo sé lo que es el amor. Eso no lo siento. Pero ¿qué es amor exacto? O sea, ¿qué es lo que uno debiera reconocer? A lo mejor no es que. Exacto. Probablemente no sea exactamente. Digo, no es alguna especial. Pero cuéntame, si no amas al judaísmo, ¿por qué estás dispuesto a ir a la comisaría? Claro, pero es que esto es todo. ¿Sabes cuál? Sí. Porque sí, uno espera sentir algo, eso que uno espera sentir, uno no lo siente, uno es sincero, digo, ya, pero a lo mejor no es eso. A lo mejor no es designado otra cosa. Yo creo que en general no es un sentimiento. O sea, no es el sentimiento sentido que estamos buscando. Es como una energía de atracción. Tú quieres llegar a tu casa. No es que hay un sentimiento de amor, de cosquillitas. No. Pero tu energía está towards there. Ni siquiera es algo tan explícito. Pero, si, ¿qué quieres hacer ahora? ¿Por quién te la juegas? Por mi casa. Eso significa amor. Eso es Leshem Shamayim. Cuando la persona quiere jugársela por judaísmo, significa que ya está desarrollando un amor. Correcto. ¿Por qué voy a la comisaría? Oh, no doy cuenta de carne, ya de aquí hasta que me la juegue para. Eso estoy yo. ¿Qué sé yo? Bueno, el rango de pescado. Ahora me pesca, ahora me sube a la Torah. Entonces, el alma animal también tiene razón para y esas razones parecen, tanto se parecen, digamos, que tú me estás preguntando, que tú la estás diciendo como si fuera una muestra. Es verdad lo que tú dices, pero eso solo se puede hacer en Kriyat Shema a la mitad, no se hace acá en una clase de Hasidut. Porque siempre vamos a estar en esta ensalada. Y a eso se necesita una sinceridad de grande calibre. No es una cosa que uno pueda, ¿me entiendes? Hay que calibrarlo cuando uno está muy sincero consigo mismo y ir trabajando. Esa es toda la idea. Lo interesante acá es que uno partió por el lado malo. Eso es lo grandioso. Que si te das cuenta que quieres kabot, es algo bueno. Porque significa que tu alma está buscando algo ya. Solo quítale la expresión. En el minuto que tú quitaste la expresión, ¿qué significa? Que si no te llamaron a la Torah, no te ofendiste. No dijiste, por poner un ejemplo, no dijiste, ni siquiera dijiste, ¿y por qué? ¿Y por qué? O le quitaste a una persona cualquiera inocente y la zarandeaste en público. Eso. Cuando no hay eso, ya lograste quemar la vaca. Eso es el concepto. Pero ¿cómo partimos del mal? Eso es lo loco acá. No partimos del lado bueno, partimos por el malo. Todo viene por la que la misma energía que nosotros tenemos que equilibrarla, digamos. Sí, pero uno puede llegar a la alma, que ya viene incorporando, puede llegar a niveles altos. Ese llegar a todo este nivel. Sí, lo que tú me dices, pero tenemos que hacer esto para revelar el amor. Pero puede ser que uno puede llegar a un nivel muy alto. Sí que te va a hacer el primer día, pero ¿sabes? No tengo acá, no lo hago por el amor de Hashem. Ese es Shov Lehat, por eso, ese es el concepto. Puedes llegar al amor a Hashem, puedes tener un amor a Hashem, pero después todavía hay Shov Lehat. Todavía tienes que Shov, tienes que volver. Y aún admitir que tú quieres a Dios. Y, exacto, expresarlo.
No, dejar un cli, una marca en el mundo. Mira, lo hice. Mientras sea espiritual y humano. Entonces no hay felicidad. Hay algo separado. Entonces no hay... Déjeme hacer, siguiendo con la pregunta de Beitelman, ¿qué pasa si mi señora le gusta la ventana cerrada? Y a mí en verdad no puedo con la ventana cerrada dormir. Y voy y al final la cierro. La ventana. ¿Eso es amor o no es amor? Pero no sentía nada. No sentía nada. ¿Entiendes? Entonces, o sea, hay un concepto de que tú tienes que expresar una verdad. Es ella la importante. Y eso significa que hay un amor. Porque para lograr tener a alguien de importante frente a ti, eso es por el amor a algo. Es que el amor... Es muy diferente amor a ser y amor a mi auto afuera. Lo que pasa es que tenemos la definición de amor muy golpeada por el Hollywood. Sí. Eso, tanto la televisión, estas ideas nos metieron en una cuestión de que es amor. Que, exacto. Es un problema. Nos golpearon fuertísimo en la información. Pero, ¿qué más amor tener a alguien como importante? Imagínense, tener a alguien como importante viene de un gran amor, si no, ¿cómo lo tienes? Como importante, que estás dispuesto a hacer algo importante por él, de ir a hacer, eso es amor. ¿Me entiendes? No es lo que nosotros... Yehudim. Y bueno, bien, es porque sabían información en la tercera, pero ¿cuál es el concepto que tienes que lograr expresar en un clic? Tiene que expresarse en un clic. ¿Cuáles son los kilim? Son las 248 mitzvot, que se llaman, de hecho, órganos. Se llaman kilim de Kadosh Baruj Hu. El órgano es un recipiente para tu neshama. Cada órgano es un recipiente para una fuerza específica de la neshama. Las mitzvot, el Zohar les llama, no solamente el Zohar, la Gemara ya trae que Ramah mitzvot hacen Ramah Hebarim, que negue Ramah Hebarim. Los 200, ¿por qué hay 248 mitzvot activas? Porque se llaman los 248 órganos del rey. Si tú tienes que hacer un kli, donde va a venir una energía específica de Hashem, o Otiot Torah, también son kli. Todo este concepto, ese es el Shov. Ubechinat Shov le'echad. Interesante el detalle de Otiot Torah, de las letras de la Torah, como el Friedrich Rebbe tanto insiste en estar diciendo letras de Torah. Si uno va por el camino, que tenga Teilim de memoria, que tenga Estaña de memoria. Otiot Torah es un concepto. Es decir, que logres impactar energía y que la dejes ahí ya. Una vez que lo dijiste. Como, si ya lo dijiste. Bueno, si dije Kedushá, ya la dije, ya se impactó en el mundo Kedushá. El Ayom Yom trae que eso ayuda a limpiar el aire, imagínense. Si el aire está infectado de COVID, hay que decir muchas Otiot Torah. A ver, si hoy en la noche viste al Levi un pedacito de pan, ¿te dolió mismo cuando no viniste a hacer un besoche? Esa es la gran pregunta. Sí, ahí estamos bien. Si no, todavía falta un trabajo. Todavía falta un trabajo. Todo esto es Shov le'echad. Hey, sí. A 2.48, que es 2 y 4, 6 y 8, 14. Y 14. ¿Y a qué te refieres ahí simplificado? ¿Ah? ¿Pero qué tal? 14. Interesante. וכל זה הוא בחינת שוב לאחד, דהיינו שלאחר בחינת הרצון שהוא עניין נפלא para después de lograr dejar la esencia, צריך להיות בחינת שוב, להמשיך גילוי אור אינסוף ברוך הוא מלמעלה למטה על ידי עסק התורה והמצוות, וההמשכה זו היא ממקור מים חיים ממש. Esa es la fuente de la vida ממש.
Eso es agarrar agua vida mamash. Yo me con la Torah, Ein Sof Baruch Hu Anochi Misha Anochi, dice Dios, yo quien soy lo más esencial, te lo entrego en la Torah. Que Ruach, hay Ruach, Amshich Ruach. Un espíritu atrae otro espíritu y logra efectuar un espíritu. ולכן צריך להיות נתינת האפל על גבי המים. גם אחר בחינת שוב מכל מקום צריך להיות ניכר רישומו של הרצון. Se tenía que poner el Eifer sobre el Maim. כי צריך להיות תמיד רצון בשוב, כמו שכתוב במקום אחר בכל העם רואים. Interesante que se tenía que poner no agua sobre la ceniza, sino la ceniza había que tirarla sobre el agua. ¿Qué significa eso? Que tiene que haber más ceniza que agua. Es decir, estoy tratando en mi mente de imaginarme las religiones estas que usan mucho la meditación y cómo logran salir de un mundo. ¿Ah? Sí, y logran salir del mundo, en verdad, logran levantarse, como las cosas materiales no toman ni. ¿Ah? Yo creo que logran. Además de que, no sé qué logran exactamente, pero son trabajos muy duros. Son trabajos de no comer, de tomar muy poco, son trabajos físicos para lograr concentraciones que, créeme, que nos va a tardar tal vez hartos meses para lograr hacer unos cuantos ejercicios que hace este tipo de gente. ¿Me entiendes? Es difícil. Son realmente... Y logran salir. ¿Pero qué es? ¿Dónde se perdió ahí todo el concepto? Sí. Pero el concepto ¿qué es? Que hay mucho razón. Pero todo después, toda esa energía no se encripta en nada. Uno razón, se va, sale. Pero Zot Jukata Torah, la ley de la Torah es la vaca roja. Tiene que haber salir, y después Baim Jaim. De Shop, así es. Había más razón que Shop. Entonces, este es el concepto. Razón tiene que después, pero interesante, dice Rabbi, aquí después hay otro detalle. Una vez que hay razón y Shov, en el Shov tiene que estar también sentido un poco el razón. Por eso se ponía la ceniza sobre el agua. Que dice la Gemara, tiene que ser que el agua se empieza a poner así como un poco negrita, que se vea que hay ceniza. ¿Por qué? Porque cuando tú impactas energía, sería barro. Sí, rishumónica. Es decir, que rishumónica significa que logres ver que el agua ya está como negrita. Porque el agua en general, nunca se pone el agua negra. El agua siempre está pura. Solo que hay un punto donde tú se expresa más la suciedad que el agua. Y por eso la ves sucia. Pero no es que el agua nunca está sucia. El agua es jai. Lo jai no se pudre. Lo que está vivo no se pudre. Por eso está todo el concepto de la limpieza de las aguas. Aún aguas servidas se pueden limpiar. Hay procesos que te limpian el agua servida y la vuelven potable. Porque siempre fue potable. No es que, porque el agua nunca se impurifica. ¿Qué es lo que ocurre? Recordemos cómo se veía la micre. Cuando uno dice, la micre se ve limpia. En verdad estaba lleno de polvo abajo también. Solo que no había lo suficiente polvo para expresar la suciedad. Yeah. Entonces, en el Eifer tenía que haber la suficiente cantidad que se expresara como que el agua está un poco con ceniza. Yeah. Ese es el concepto. Rishumón y Kar se llama. Entonces, que haya, quiere decir que cuando la persona no sea tampoco algo tan pragmático. Porque claro, uno puede expresar su razón a Hashem, el show,
Ya hice la mitzvah, pero la puedes llegar a un nivel donde es como un robot. También un robot puede hacer una mitzvah. Un mono, enséñale 6 veces a hacer así y ponerlo tefilín, se lo va a poner. Entonces, no se trata de ese show. No se trata de ser un mono. Hice la mitzvah, hice. Tiene que haber razón y show, razón y show. Tiene que estar Bishumón y Kar. Que se vea en tu acto una energía que también te está empujando a hacer esto. Pero toda esta idea uno podría replicar también ejemplos de generales urbanas. Sí. Y que termina siendo un querido, digamos. Podría, esta sería otra versión, otra variable, pero hasta aquí. Solo la vaca roja. No parece haber nada particular. Y uno podría Sí. salir de otra forma. Sí, no, correcto, lo que el Alter Rebbe dijo, pero es la única mitzvah que lo expresa a su máximo nivel. Porque ni una mitzvah tienes que llevarlo a F. El corbán no se tenía que quemar hasta F. Exacto. No había que quemar. La única mitzvah que está expresado el concepto hasta su fin, y lo mismo acá. Tiene que haber un razón, después tiene que haber un show. Pero en el show también se te está diciendo que tiene que estar el razón sentido un poquito. Que esa es toda la idea de, en general, uno se pregunta, Hasidut tiene una cosa muy rara. Especialmente Chabad, tiene una cosa muy rara. De repente, de repente hablan de lo importante de la mitzvah y anda y pone un tefilín a una persona y aun si no quiere, aun si te dice que él no cree, tú dile en verdad, tú crees, en verdad, ponle tefilín. Eso es lo importante. No, si tú crees, ponle tefilín. Es como Shov sin razón. Pero por otro lado, Hasidut te dice, ¿por qué tienes que estudiar Hasidut? Porque lo único que tiene que te da Binah, te va a empezar a dar y vas a empezar a sentir. Pero si me dijiste que lo importante no es sentir. Es paradigma. Simplemente un gesto, porque no sé cómo se hace. Claro, algo así, un milagro. O al final llegan todos a Hasidut. Ese es el concepto. ושגם כי האפר והרצו הוא הגורם המשכת המים חיים ומכל מים חיים כנ"ל. Porque en realidad, ¿por qué tiene que estar marcado en el Shov? A pesar de que ya es el Mayim Chaim, el Shov, dijimos, es encriptar la vida. Cuando tú haces una mitzvah, es Dios. Estás encriptando a Dios en la tierra. ¿Por qué tiene que haber todavía el Ratzó? Porque ¿quién te llevó a eso? Fue el Ratzó. Entonces no puede haber una disociación entre el Ratzó y el Shov. Saltamos. Estamos justo en el medio del Gimel. Después de un paréntesis. Y ahora vamos a entender Gam Ken, מה שכתוב לקח הכהן עץ ארץ וזוב ושני תולעת והשליך אל תוך שריפת הפרה. Ahora vamos a entender que hay otra, dentro de esta vaca roja, dentro de este concepto hay un ítem más, que el Cohen tenía que tomar cedro, etz eres, vezov y hoja de esopo, con un hilo rojo. Beishlich tenía que, ¿cómo se dice? Aventarlo, tirándolo, aventarlo hacia donde se estaba quemando la ceniza, y después lo agarraba a eso mismo, y con eso tiraba el agua viva con la ceniza. ¿Qué es este ítem? ¿Qué está representando? Porque está escrito, Al tirei tolad Yaakov matai Israel. Amru Razal, ma tolad zu, eina maka arazim ela befia, kach Israel en laem ela tfilah. וכן בדיבור התורה וכמאמר רבותינו לגבי דוד, כשהיה יושב ועוסק בתורה, היה מעדן עצמו כתולעת.
וכמאמר רז"ל הפסוק הכל כל יעקב, ויהיה מזה וזאת סוף פרשת וישב פרשת תרומה. Dice, está escrito que no temas gusano Jacob. ¿Hasta cuándo Israel? No temas gusano Jacob. Dice la hermana, ¿qué significa gusano Jacob? Porque así como el gusano, como consume la madera, piensen algo de locos. Un gusanito está consumiendo un gigante árbol. ¿Y cómo lo hace? Con su boca. De a poquitito va sacando una celulosa, tal vez, una célula. Y puede hacer un hoyo en toda la madera, en todo el arbolito, y vas a ver caminitos de tolat, llenos de tolaim ahí comiéndose. Entonces dice, Am Israel, lo mismo usamos nuestra boca, pero con la boca. Es decir, quiere decir que además de la acción, tiene que haber el concepto de usar la boca. ¿En dónde usamos la boca? Tefilá. La tefilá es lo que representa el uso de la boca, porque Torah, primordialmente, cuando se habla de estudiar Torah, es la mente, la mashshavá, concentrarse, y el sejel hay que usar para estudiar Torah. En mitzvot está la acción, que ya dijimos que es el Mayim Chaim. Entonces teníamos el ratzó, el show, pero todavía nos falta la boca. ¿Qué es la boca? Es el concepto este de la tefilá, como está escrito a Kol Jacob. La voz es la voz de Jacob, que tiene dos voces. Sí, la Torah y la tefilá. De Añán, ¿cuál es el concepto? Que ese Torah Nikra Mayim Chaim, este concepto que dijimos, de ocuparse en la Torah, que es el agua viva, Tzarir Liot Bedibur Daf, וכמו שכתוב ודיברת בם ולא סגה בהיגיון במחשבה לבד. וכנודע גם כן שכל המצוות צריך לקיימם במעשה דיבור ומחשבה. וגם המצוות שלנו נוהגות אלא בפני הבית, שאי אפשר לקיימם במעשה, אבל בדיבור אפשר לקיימם, כמאמר רז"ל, כל העוסק בתורת עולה כאילו יקראו לה. Es decir, hay acá un ingrediente más, que es la boca. Usar el dibur, la fuerza del dibur. Porque aún en la Torah está escrito que si una persona no sacó las palabras de Torah, no cumplió con la mensaje de Torah. Interesante. A pesar de que el concepto primordial de la Torah es el estudio, pero tienes que articular las palabras. No solamente se puede, como cuando a veces cuando uno estudia solo en la mente, está uno estudiando. Tiene que articular. Aleph, Bet, Gimel, articular. Y de hecho, también las mitzvot. Cada mitzvah tiene también el concepto del dibur. La prueba está en que las mitzvot que no cumplimos físicamente porque no hay Beit HaMikdash, ¿cómo se cumple? Con el dibur, hablando de ellas, estudiando de ellas. Quiere decir que además del ratzó y el show, hay un ingrediente más, que es la boca del judío, que hable palabras de Torah, que hable palabras de tefilá. De Añano, ¿qué fuerza tiene el habla? שעל ידי הדיבור בדברי תורה נמשך ומתלבש כוח הדיבור העליון בפי המדבר, וכמו שכתוב ודברי אשר שמתי בפיך, וכמו שכתוב במקום אחר וכמה דוכתי. ויהיה מה שכתוב בפרשת תורה בדבר המסכת בחודש השלישי, בפירוש לאמור, תפילת 10 הדיברות. Nos manda varios mamarim, un paréntesis bastante largo, aquí, acaba en la columna izquierda. וזהו עניין תולד יעקב שכוחו בפיו דווקא. וזה עיקר בבחינת מדבר. ¿Cuál es toda la idea de la boca? Porque está escrito que cuando la persona habla, entonces hace que Hashem también hable. ¿Y cuál es toda nuestra fuerza como humanos? Interesantemente, medaber, que somos parlantes. Conocemos que hay 4 reinos: mineral, vegetal, animal y, en judaísmo, medaber, el que habla. El que habla, ¿qué tiene el habla? Como שכתוב,
שם כהבדל בין חי מדבר לחי בלתי מדבר הוא בפה. אך הכוח הזה היינו כשיהיה הדיבור בדברי תורה בבחינת ביטוי. כמו שכתוב ולא תחללו, שלא לעשות חלל ומסך מבדיל. וזהו בחינת תולעת, היינו שיהיה בבחינת ביטול, בבחינת נבזה בעיניו נמאז ואנוכי תולעת ולא איש, ועל ידי זה יהיה הכוח בפיו, כשמדבר דברי תורה להיות ועשים דבריי ממש בפיך. ועל ידי זה יהיה עצום כוח פיו, לגרש ולהפריד יניקת החיצונים. Dice, ¿cuál es toda la fuerza del habla? ¿Qué es el habla? Analicemos un poquito, ¿qué es el habla? ¿Por qué se nos llamó a nosotros, a los humanos, a los indígenas? ¿Qué tiene el habla? En la acción, tú también estás dejando impactado en el mundo. En la mahshabá te impactas a ti mismo. Tú estás, ¿verdad? El habla crea conexión. El habla crea una conexión. Cuando tú haces algo por el otro, no hay una conexión. Porque no sabemos por qué lo hiciste. Cuando tú hablas, ahí estás. Cuando tú expresas, ahí está delineado qué es lo que tú quieres, qué es lo que quieres conectar, qué es lo que no quieres, según las palabras que usaste, según el tono, todo empiezas a generar un lazo. Empiezas a generar un lazo donde puede empezar a correr la conexión. Cuando tú hiciste, te conectaste con el otro, pero no hay un lazo donde la conexión pueda ir y volver, porque no me hablaste. No me hablaste. No lo sé, entonces, ¿qué realmente? Dibur es el concepto de generar un lazo. Cuando generas un lazo, puede haber ida y vuelta, ¿entiendes? Generaste una autopista ya. Y puede haber conexión. Cuando la persona habla, genera conexión. Cosa que no puedes, ni con la acción, ni con la... Muy bien. Entonces, cuando la persona habla, Divrei Torah, Tfilá, empieza a generar una conexión con Hashem. Hay una ida y vuelta con Hashem. Si tú haces algo por Dios, no podemos saber por qué lo hiciste. ¿Qué quieres exactamente? Lo hiciste por el otro, pero ¿dónde estás tú? Dime qué tú quieres. No me has expresado qué quieres. O qué te interesa. La persona empieza a hablar, tfilá. Una persona ahí vemos el tono de voz. Ahí vemos qué realmente te está gustando, qué realmente, cómo me estás comprendiendo, qué te gusta, etcétera, etcétera. Eso es tipo. ¿Correcto? Pero, un segundito, tiene que ser tolat. Tiene que ser tolat. La boca del tolat. Quisieron decirlo, ¿sabes? Hay tantos animales que atacan con la boca. ¿Por qué no hay tantos animales que pueden atacar con la boca? ¿Por qué no nos compararon esta fuerza del habla que usamos la boca? Tenía que haber dicho el pasuk, no sé. Se me viene a la mente este pájaro que... ¿Cómo se llama? Quintero. El carpintero, no sé, nos habían dicho. Ataya, Jacob, pájaro carpintero, león, tantos que atacan con la boca. ¿Qué es esto del tolar? No solamente avanza, sino que no tiene fuerza. Todos los que atacan con la boca, pero tienen una fuerza propia. Tienen una fuerza propia. Te pueden atacar el caballo, te da una mordida, es una mordida de caballo, no te la sacaste. ¿Sí? Cada cosa tiene fuerza propia. El tolat usa su boca y no tiene fuerza. En nada, lo pisas. Dijo el rey David, Anoji tolat veloish. La persona tiene que lograr, cuando habla Torah, Tfilá, con este bitul, con esa anulación de no soy yo. Claro, porque tú puedes usar tu fuerza y cuando la hablas tu fuerza con fuerza propia, ahí puede salir un toro, un león, una cosa terrible.
Es. Del habla. Viene aquí Hasidut y te dice, hay otro tipo de habla. Tolat. Hay un tipo de conquista sin orgullo. Hay un tipo de conquista, hay un tipo de conexión que no viene con tu fuerza. No viene con fuerza. Viene únicamente con Tolat. Una cosa que no tiene fuerza propia. Eso es. Por eso dice, Velote Halelúe Shem Kochi. No vaya a ser que empiecen a hablar en mi nombre, pero con fuerza propia. Entonces van a tergiversar todo. Velote Halelúe Shem Kochi. No profanan. No vayan a profanar. No vayan a usar la fuerza del dibur. No, ahí está la predicción de Hilul Hashem. De profanar el nombre de Hashem. ¿En dónde parte la profanación del nombre de Hashem? Cuando uno usa la Torah o la Tefilá para su propia fuerza. Ya eso es una profanación del nombre de Hashem. Cuando empiezas a hablar con la Torah tus propias ideas y tus propios orgullos, estás profanando el nombre de Dios. ¿Tú crees que todo lo que hizo Dios es para eso? Para que nos demuestres que tú eres grande, que tú sabes más que el otro. Imagínate el Hilul Hashem que se hace. Velote Halelú. Por eso se necesita Tolat. זהו בחינת תורה, שיהיה בחינת ביטול ובחינת נבזה בעיניו נמאס, ואנוכי תולד ולא איש, על ידי זה יהיה כוח פיו, כשמדבר דברי תורה, להיות ועשים דברי ממש בפיך. Ahí realmente el dibur empieza a conectar a tal forma que estás hablando lo que Dios quiere. Y cuando uno se conecta con el otro, cuando uno tiene una buena conversación con el otro. ¿Qué es lo interesante? ¿Qué es una buena conversación? Que hay cambios de ideas, pero que el otro empieza a succionar de ti y tú de él. Si la conversación es que lo que yo te digo no te llega a ti, lo que tú me dices no me llega a mí, ya no hay conversación. Una buena conversación es justamente cuando la persona aprende a anularse al otro. Ese es el concepto con Hashem. Cuando hay anulación, entonces realmente las palabras son las palabras de Hashem y son nuestras palabras y empieza una conexión. Entonces tenemos ya los 3 ingredientes del día. Esos son los 3 ingredientes que había en la vaca roja. El quemar, el ratzó, el maim jaim es el shov, y necesita haber el dibur. Yo creo que nos faltó entender por qué el dibur está representado en el esopo, en esta planta con la madera. En la planta. Eso. La planta, ¿cómo es? Tifla, tiflut. Tontería. Tontería, sí. Sí. Sí, sí. Si no hay el bitul, es tontería. Ok, Lejaim, que tengan una good Erev Shabbat. Igualmente, Agur, Erev Shabbos a todos. Good Shabbos, Rav. Chao, chao, saludos. Chao, Cookie.